Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voces, sintonización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única, arte poética. Horacio, si quisiese un pintor en la cabeza que está pintando de una hermosa dama, hacer el cuello de caballo y crines, el cuerpo de ave y esas plumas de infinitas colores variado, y que de lo postero le matase en una cola de ligero pecer, podríades tener la risa. ¿Acaso los amigos de Abergela habéis venido? Creed, pisones, que la poesía será muy semejante a estas pinturas, sin en ellas se fingieren vanos sueños, como de algún enfermo de modorra cuya cabeza y pies no correspondan con toda la figura y proporciones. Verdad es que pintores y poetas tienen para fingir una licencia, bien lo sabemos, perdón pedimos, pero otras veces también solemos darle, mas no tampoco en tanto desvarío que se atrevan juntar lo fiero y manso, las aves y serpientes de a los tigres paciendo con los tiernos corderilos, porque hay algunos que en principios graves materias de cosas levantadas que procesan y ingieren un remiendo de algún paña de púrpura finísima que se descubra mucho y resplandezca como si en un discurso heroico y grave os detenéis en el pintar menudo del bosque, deslizada de la pasta diosa, del agua que apresura socorrida por los valles e inciertos arroyuelos de frescos prados y de verdes valles, o el rin o el arco de las nubes, aunque por dicha no hay lugar, tú sabes dibujar un ciprés. Si por ventura que a nado escapó de la tormenta te manda que le pintes su peligro en una tabla, dándote dineros para acordarla, en devoción al templo si comencé a labrarse un grande cántaro con el licedo curso de la rueda, ¿por qué sacaste maso tan pequeño? Al fin lo que escribieres sea sencillo o de entre sí, muy conforme igual en toda la mayor parte de los que escribimos versos. Lustre padre y mocos dinos la haber nacido suyos. No se engaña la sombra y apariencia de lo cuenos huyendo de un extremo en otro damos trabajo por ser bebé y soy escuro al que busca las cosas muy sabrosas que le falta en el decir el alma y nervios y el que las levantadas y sublimes hinchado sale por la mayor parte, rastrea por el suelo y muy cobarde y temeroso de cualquier tormenta de que de variada alguna cosa emprende con un término que espanta, pinta el delfín en deleitoso prado y el puerco sapalí en el mar furioso, y así cae la culpa ahuyento de ella, porque le falta el arte y la prudencia el escultor que vine a lo postrero del barrio que de Emilio tomó el nombre sabrá muy bien en una bella estatua labrar de bronce los menudos pelos y las uñas y dedos desdichado suceso y fin de tan curiosa obra por no saberla fabricar entera. Yo cierto no quisiera ser aqueste si alguna cosa componer. Quisiera más que tener una nariz muy con negros ojos y cabellos negros,
toma los que es que de mis materia propia de vuestro ingenio, y cargará vuestros hombros, guale, y pensaréis en muchos actos, lo que podrán llevaré, y que rehusan, porque al que bien escoge lo que dice, ni faltará al decir. Gran eloquencia ni la disposición, el orden claro cuya mayor virtud y hermosura se da que, aunque parezca necesario decir alguna cosa de la historia, de que vamos hablando, la callemos sabiéndola guardar para otro tiempo, que sea conveniente. Era propósito, donde la errante relación y la gente será diestro el que escribe doctos versos en escoger y desechar las cosas con ingenio maduros buen juicio y cauto la un cobarde el héroe Jerez. Palabras que no fueren usadas o son raras con mucha quienta las que compusiere hará muy bien, si las que son comunes las da por nuevas, con lo que juntare. Y si es por ventura necesario mostrar algunas hasta aquí encubiertas con ciertas señas, y con un indicio licencia se dará al que la tomare con molestia, lanceras palabras sacadas de la fuente de los griegos, poco tumbada que razón, hay mucha para darse Virgilio, y darse a varo lo que Cecilio y Plauto hacer pudieron. ¿Por qué he de ser en esto? Y yo envidiado, si puedo por mi parte adquirir algo, habiendo enriquecido nuestra lengua de catolidenio la eloquencia dando a las cosas nuevas nombres nuevos. Lécita ha sido siempre y debe serlo fingir nuevos vocablos, señalados con cierta nota, porque se conozcan como las selvas, los bosques mudan sus hojas, y cada año se renuevan, cayendo las primeras por el suelo. Así se ataba del lenguaje el siglo antiguo, y vive como los teoditos mancebos, el que agora se compone. Debemos a la muerte nuestras cosas, y de aun a nosotros mismos. Le debemos o Neptuno en las tierras, admitido combata las armadas de los reyes con fríos fiersos y con olas bravas don la estéril laguna que antes era sujeta a remos, se haya endurecido, y sienta del arado el duro golpe con que sustenta la ciudad vecina o mude el reino su corriente, antigua enseñado a tomar mejor camino, pedecelo mortal, cuánto ha brillado, y acabaránse los ilustres hechos, y así tampoco puede durar viva la gracia, el honor de los vocablos. Muchos renacerán, que ya murieron, y caerán los que agora son preciados si lo quisiere el uso que es quien tiene el mando, y regla de lo que se hablare Nero, nos mostró con cuáles versos bien escribirse las hazañas de los reyes y grandes capitanes. Al principio, las quejas y los santos se cantaban con versos desiguales. Después, también con ellos, publicaron las buenas nuevas de felices casos y de sucesos que les dieron gusto. Mas, cuál fuese el autor de los pequeños elegiacos, de esos hay gran duda de contienda entre todos los dramáticos, sin que aun agora el pleito esté juzgado, armó la rabia Archíloco con ambos, que propios suyos se el amaron siempre porque adornó sus pies humilde soco y las piernas dorados por equíes. Es y lo propio, para lo que vemos tratarse entre nosotros comúnmente, unos hablan, otros respondiendo vence. Es del popular con ruido del espada. Los negocios a propósito, precepto dieron las sagradas musas, que al son de la vihuela se cantasen las alabanzas de los altos dioses de sus hijos y de héroes soberanos, el vencedor en luchas más famoso y el primero que a la señal
tocase con ligero caballo en la carrera cuidados amorosos de mancebos y los efectos de los vinos libres. Pero si yo no puedo aquestas reglas guardar, ni yo propuesto de las veces quitarles sus colores a las obras para que me saluden por poeta. ¿Y por qué quiero más desvergonzado ignorar neciamente que aprendérlo? Las cosas que son propias de comedia no sufren que las quenten versos trágicos y se indigna la cena de yestes si con vulgares y comunes versos y propios de comedia se refieren guárdese en todo su lugar decente y cada cosa tenga el que le toca. Aunque es verdad que alguna vez sucede que se levante en algo la comedia y que el airado Semes con mi hinchada boca litille el riña sus criados el trágico también se duele a veces, implora con afectos muy humildes, no basta que el poema hermoso se haga de ser dulce y tenga tanta fuerza que del oyente el ánimo arrebate y le adhiere a la par que quisiere que como ríe cuando ríen otros, así, los que me dolar les muestra humano el rostro y da unos ojos tiernos si quieres que yo llore. Tú primero das de dorar y dar de dolor muestras. Entonces tus desgracias, infortunios me moverán, o te liefo y peleo. Mas si recitas mal lo que te toca, podré reírme. E un dormir a ratos es bien que quien contare cosas tristes nos muestre el rostro con tristeza. Airado el que sale al teatro, amenazando de sueño el que tratare alegres cosas y severo el que graves importancia que la naturaleza allá en lo oculto nos forma y nos compone a toda suerte de las fortunas que fingir queremos y impélennos hallará algunas veces, otras el rostro nos arrasará al suelo cuando con ansia y con dolor nos muere después toma la lengua por intérprete del ánimo publica el movimiento y lo que más oculto dentro encierra que es cierto que si no conforma el dicho con el estado que se representa los nobles y plebeyos grandes chicos no podrán de tener una gran risa. Hay mucha diferencia cuando dago hablare o si su amo sale en público o el viejo anciano o el mancebo verde o la matrona grave o dirigente ama o el mercadante forastero o el que labra un cortijo pequeñuelo o el de ir algo asiria o Tebas si escribieres de achiles las hazañas o le quieres sacar en el teatro sigue la fama o lo que conviniere a tal persona de varón tan raro píntale sin pereza y muy airado inexorable osado racedo y duro no consienta que leyes ni derecho le fuercen ni hayan sido para él puestas y no haya cosas gloriosas armas que así no lo atribuyase a media feroz y no le remueve de hora. Aplaque, Antaino. Perjuro acción, y vagabunda la hermosa de Orestes melancólico más. Si quieres mostrar en el tablado alguna cosa de que no hay noticia y formarnos un nuevo personaje, guardarás una traza y una regla desde el principio al cabo, sin que falte de lo que comenzaste. El fin que dieres es más dificultoso hablar al propio e introducir las cosas que sabemos que las que son ajenas no le son raras, y así tú debes con mayor cuidado trabajar más en los latinos versos de las cosas que en ellos se escribieren que lo que nunca oímos o ignoramos los sujetos. Por otro, ya tratados vuestros propios daréis huyendo mucho de componer hinchados los periodos, unos discursos largos muy cansados traduciendo a la letra los autores que no has de ser en esto fiel intérprete y estricarte con términos tan cortos estando siempre a limitar, atado que no puedas un paso.
adelantarte sin gran vergüenza o sin pasar la raya que con tanto rigor te señalaste, tampoco empezaréis tan arrogante como el poeta círico en el tiempo pasado que comienza el primer verso, canto de Príamo la fortuna de guerras. ¿Con qué responde a promesa tanta? ¿Y qué satisfará la hinchazón? Cantarán, el César y en montes suspendiendo el mundo y naciera un ratonzulo para risa, cuanto mejor aquel autor divino que en todo lo que intenta acierta tanto, sus versos comencé, y más cuerdamente dime musa y varón que peregrino diversas gentes, vio varias edades las costumbres de todos conociendo, después que la soberbia y rica Troya fue presa de los griegos valerosos, no quiere sacar el humo espeso del resplandor, sino una luz muy clara para poder mejor después cantarnos bellas, resplandecientes poesías con milagros que espanten y deleiten, scelas caribes y dopes antifos. Ni comienza la vuelta de Diomedes desde la muerte a Celba de Meleagro, ni las guerras famosas y lamentable troyana de los dos huevos de Leda procuran al fin las cosas, y que el suceso brevemente vean la rebata. Oyente la que conozcas que en el medio escribe como claras, dejando algunas en que desconfía que puedan ser con gusto y bien traídas, y fingen en su lugar las que lo fueren plantra estas con las verdaderas, de manera que el fin con el principio ni con los dos del medio no discrepe, si queréis os declare. Te deseo, y que desea el pueblo, oídme atentos, pues gustaréis que os oigan las comedias, desde que se cubriere con los lienzos la escena hasta que el perudite Cerdilla, notaréis con cuidado las costumbres propias de la edad de cada uno, dando el decoro y ser más conveniente a la naturaleza y a los años que andan en continuo movimiento del niño que supiere hablar. Ya claro y señala al pie firme, andando suelto es su ansia jugar con sus iguales, airarse y aplacarse en un instante mudando condición cada momento, el moco desbarbado que está libre ya de la odiosa guarda de su aire de perros y caballos se deleita, y de la fresca hierba en verdes prados hecho de cera para dar indicios. Áspero, a los que bien le aconsejaren tardo, en dar la quenta lo que importa pródigo del dinero y codicioso de todo cuanto ve arropante en vano y facie endexar lo que amó mucho el ánimo y la edad de traer. Los varones trocando los deseos y de ejercicios buscan las amistades y riquezas, y en adquirir honores se desvelan, huyen de cometer alguna cosa que les pueda, pesar de haberla hecho, o trabajen después por remediarla al viejo inconvenientes ezcan muchos, o porque busca de no osa miserable tocar lo que adquirió y teme usarlo, o porque cuantas cosas hay que trate hace con frialdad y sobresalto, ni al dador y largo de esperanzas de solo un futuro deseoso, al bien presente perezoso y tardo, difícil gruñidor, y donde quiera celebrador del tiempo ya pasado de su niñez censor severo, áspero castigador de todos los menores. Muchas comodidades traen consigo los años, que suceden muchas chita los que se van, y así conviene mucho que la persona a viejo conveniente no se dé moco ni la demri, mancebo a niño
y siempre haya grande quenta, aunque las circunstancias se conformen con las personas y con las edades, o se muestran en público, las cosas, o como sucedieron se refieren, y con más flosedad incita el ánimo, lo que por las orejas se le envía, que lo que está sujeto a la censura de los ojos fieles, y que el mismo que está mirando toca con las manos, mas no por esto lo que fuere propio, para hacerse de ella dentro saldrá fuera, y quitarás delante de los ojos muchas cosas que quente la elocuencia. Después, como presentes en los nuncios la indignada, media en el teatro, no despedace sus hijuelos tiernos ni en la hol al malvado arteo cueza humana carne a vista de los hombres, ni por omne se convierta en ave o cadmo en serpiente, porque lo que me muestras así a la vista de incrédulo. Aborrezco 5 actos tendrá cualquiera fábula, y ni pase de allí, ni menos sea, si queréis que con gusto se demande, y con gusto también después se nos representen dioses, si no hubiere dudas que solos puedan deshacerlas. Si salieren a hablar 4 personas, hable poco la cuarta el coro tenga del autor, el cuidado y la defensa de las acciones fuerzas varoniles, sin que el medio de los actos mezcle lo que con el propósito no venga él favorezca. Siempre los más buenos y de consejo de quien se muestra amigo corrija a los airados, ame y quiera a los que en el pecar temor mostrar en alabe los manjares moderados de las cosas comidas y templadas, la virtud saludable de justicia, las leyes y la paz con que las puertas se nos abren la vida deleitosa. Disculpe los errores, la Dios ruegue, dé buena fortuna al miserable, y del todo la quite al que es soberbio. La flauta antiguamente de otro modo era que agora y no estaba juntada con metal ni imitaba las trompetas d'antes, era suave y muy sencilla útil para servir en dulces coros con pocos agujeros respiraba y aún no sabían el espeso asiento de la gente apeñad henchir con soplo áspero y poco grato a los oídos. Después que él, fuerte vencedor de los campos a extender comenco y el ancho muro a ceñir la ciudad más populosa, y al dios que sólo estaba diputado la custodia fiel de cada uno, aplacaron con más larga licencia del vino, sin medida y sin castigo, también la libertad, acrecentaron en todo a los cantares y a los versos. ¿Qué podía entender el ignorante? Sin exercicio bueno o disciplina o el labrador letrado con él, el noble o el distraído junto al más honesto, lerdo, añadió luego el menestril, al arte del tiempo antiguo el movimiento nuevo y a desenvoltura introduciendo su vestidura larga en el tablado, discurriendo por todo inquieto y libre. Así también a las vihuelas arpas se les acrecentaron voces graves, llevando la elocuencia despeñada con insolencias, el lenguaje antiguo, el modo de decir con cálar ilustre, que pareciese en todo imitarse de Febo, los oráculos dudosos y a consulta de los casos graves sagaz en las materias provechosas, no discrepó tan solamente un punto de aquel común furor de las sibilas con que las suertes dan y profetizan en el templo de Delfos, elebrado el que por premio de un cabrón vilísimo contendió componiendo versos trágicos, desnudó también luego a los salvajes sátiros, tentó severos y áspero, guardando gravedad y agudas burlas, porque le pareció que los oyentes se habían de alegrar con pasatiempos de agudezas y gratas novedades, habiendo dado fin a los divinos oficios y al banquete y la bebida,
y sin obligación de ley alguna. Pero con tal moderación conviene celebremos los sátiros mordaces y ásperas en burlas convirtamos, que no cualquiera Dios que sale. ¿Acaso ni cualquiera varón antiguo héroe que va vestido de brocado y púrpura se pase de repente a las tabernas y con lenguaje vil se burle y ría, ni huyendo tampoco de baxezas, quiera subirse allá sobre las nubes procurando cazar el aire vano es tan indigno de tragedia grave decir a cada paso humildes versos olivianos graciosos que piquen como si una matrona el sacrificio que viene a hacer, danzando celebrase, abúsase de livianos movimientos. Pero yo no por eso quiero, oh amo pisones, si escribiese estas cosas satíricas y los nombres sólo hinchados y las palabras sin ornato hablarte, ni tampoco pondré tanto cuidado en apartarme del estilo trágico que no haga ninguna diferencia de cuando hablare de la atrevida pitias que con embustes un talento sacó de sí habiéndole engañado el ágil y fiel criado del dios Baquio, siguiendo de su alumno favorito. Háganse de los sátiros los dichos de las cosas que todos ya conocen, de manera que espere cada uno se diga aquí lo que otros han ya dicho. Pero si al imitar tapaja y sudar y dice lo mismo que haya escrito, o buen seguro que trabaje en vano. Si no hace suyo lo que el otro dice, que de tanta importancia es el concierto del orden. Claro de elocuencia. Arte, aun con estas cosas muy vulgares y acreciente de honor, una gran parte guardarán ser los counos por mi voto, los que traer finsimos de las selvas no parezcan nacidos en las calles o en las plazas criados, ni con blandos y dulces versos se introduzca que hablan, o a cada paso digan desvergüencas con que se ofenden los patricios graves, los caballeros y la hombres ricos, una sílaba larga y la otra breve compone el pie a que llamaron yambo por ser tan presuroso, donde el nombre se acrecentó a los trímetros que dicen iámbicos por el yambo, como quiera que 6 veces los puntos señalase desde el principio al fin, igual más luego se mudó aquesta regla de manera que porque un poco más tardío y grave venirse a las orejas, el sonido recibió el espondeo estable y sólido en el derecho antiguo de sus padres, provechoso y paciente, aunque de modo que no dese lugar segundo y cuarto aquesta compañía de los tiempos, se ve muy raro en los antiguos de accio leniotímetros famosos. Es cierto que los versos muy pesados que en las más de las fábulas se escriben o hechos muy deprisa y sin cuidado, a quien del arte propia la ignorancia apremia con un torpe y vil delito de todos comúnmente se aborrecen, mas no cualquier juez descubre el verso que sin medida o sin sonido hiere de un indino perdón a los poetas romanos. Veo darse más por esto escribiré, sin orden ni concierto, usando en todo de licencia larga. Luego pensaré seguro que han de verse mis pecados en público y callarse, y estando yo entre mí muy satisfecho con la esperanza de la lección que aguardo, que entre a todos por ciegos e ignorantes. Al fin si sólo busco la disculpa, a culpa, sólo excusaré más, nunca mereceré la deseada de los vosotros, si tomardes mi consejo a las manos, traeréis la noche ir a los traslados de libros de los griegos, aunque nuestros antiguos bisabuelos los números de Plauto y sus donaires con demasiada y compasión loaron lo uno, lo otro y bien pacientemente,
por no decir con necedad grosera, mejor juzgar podemos yo y vosotros la diferencia que hay entre los dichos cortesanos de agudos o virísimos de los truhanes, más desvergonzados también con el oído. Con la mano al compás te daremos de los medros. Dícese que fue Despís el primero que trujo con sus carros el estilo de las trágicas musas, nunca vistas, untándose con heces y con moras las caras. Antiguos recitantes, sucedió después de el que la máscara inventó y del autor de las honestas ropas, que fue el ingenioso del siglo que también comencé modestamente a adornar con tapices el tablado y enseñó que se hablase en grave modo y que resplandeciesen los coturnos. Sucedió esto la comedia antigua no sin gran los más cayó en el vicio de murmurar. La libertad sobrada y cobró tanta fuerza que fue justo se refrenase con severas leyes. Observáronse aquestas cayó el coro, quitándole el derecho que tenía de engañar con injurias y torpezas. Nada sin intentar nuestros poetas cesaron de alabanza. No pequeña merecieron dejando las pisadas de los antiguos griegos, pretendiendo celebrar las hazañas de su patria los que enseñaron las pretextas fábulas y las togatas, ni el toscano estilo fuera menor que sus gloriosas armas del valor que mostraron siempre en todo quien ofendiera el áspero trabajo de limar y el espacio en componerle a cualquiera de todos los poetas más vosotros, oh sangre de Pompileo, reprended los versos que estuvieren sin borrón o sin raya a cada paso, o no hayan muchos días que se escriben, o para que saliesen más perfectos no han sido por 10 veces castigados y pulidos. En todo hasta la uña de Moprito creyó que nuestro ingenio era más venturoso que no el arte mísera y trabajosa, desterrando con esto de la fuente de Castalia a los poetas que mostrárense esos, juzgando fuesen tales sólo aquellos a quienes le faltase con que muchos por parecer más ásperos y fieros ni se cortan la barba ni las uñas buscan para vivir lugares solos, huyen los baños y cualquier limpieza piensan que tienen de poeta. El precio del verdadero nombre, si rehúsan entregar la cabeza de incurable al barbero Licinio que la purgue con 3 dracmas de lémoro anticírico. Oh, qué necio soy yo y cuán diferente que purgo con cuidado a los veranos la cólera que aquestos tanto guardan, la cual si yo guardase ningún otro mejores versos componer podría más. No es aquesta en tanto que por eso me mate y vuelva loco, piérdeme seré como la piedra de aguzar que al acero más rebelde y agudo vuelve, sin que pueda ella cortar jamás tendré el cuidado y cargo yo del señal sin que componga nada. ¿Cómo se alcanzarán estas riquezas para lustre y decoro del poema, y que alimentan al buen poeta y cría? ¿Qué es lo que bien le está y lo que no cuadrará? ¿Cuál será lo que acierta en qué tierra de escribir bien la fuente y el principio es el saber y ciencia de las cosas, en las cuales mostraban muy bien los libros de Sócrates taedenos de doctrina, porque a los pensamientos bien dispuestos se siguen las palabras, no forzadas. El que aprendió lo que a la patria debe y que por los amigos ha de hacerse, con qué modo de amor se ame al hermano y con cuál deba amarse. Padre o huésped, cuál es el propio cargo del patricio y del famoso capitán que envían a la guerra que esperan peligrosa. Este, por cierto, solo es el que sabe dar lo que le convenga a cada uno y fingir como vivas las personas al que quisiera imitador ser docto. Yo le persuadiré que con cuidado
Mire bien el retrato de la vida, de que puedas sacar costumbres buenas de estos sabido, le será muy fácil las palabras que más propias sean y que más verdaderas parecieren. Algunas veces vemos que un poema ilustre con donaires bien limado con decoro y cordura, sin mucha arte deleita más al pueblo y detiene que los versos, muy pobres de sentencias, unas burlas que cantan sin te enseñen. Dio la musa a los griegos el ingenio del bien hablar con el rodado estilo codiciosos, avaros solamente de él. Deseo de honra, la alabanza más, los romanos con diverso intento y con prolisas causas y razones enseñan sus muchachos a que sepan repartir en 100 partes la hacienda, a que davaron la se liga el hijo, punto del mino, si se quita del quincunce una onza, ¿qué vale lo que queda? Bien pudieras habernoslo ya dicho. Un día entre guardar, podrías de hoy más tu hacienda y liber administrárvela. Y si, añades una, aún, se le la mitad de que, amanse mis, si vemos esto, y que la vil carcoma en el ansia cuidadosa del dinero, los ánimos ocupa de la cuna, podremos esperar que se hagan versos que merezcan, se escriban en las pieles barnizadas con cedro y que se guarden con la dureza del ciprés bruñido. Loro, quieren deleitar aprovecharnos los poetas. Quiere juntamente decirnos cosas de alegría y gusto, o las más provechosas a la almida. En todo lo que enseñes das breve para que tomen presto lo que dices los ánimos que aprenden con presteza y fielmente lo guarden y conserven que todo lo que sobra rinden luego los estómagos flacos y repletos. Lo que fingieres para deleitarnos de la verdad esté continuo al lado y no quiera la fábula se crea cualquiera cosa que se le antojare ni tampoco nos muestre que del hambre, después de haber despedazado el niño y comido cocados, saquen vivo del vientre de la sangre humana hambriento. Es cierto que las clases de los viejos nunca quieren oír de buena gana los que no son pecetos de la vida, y los mocos también pasan corriendo por las graves grausteras poesías de la a que el premio y alabanza que con lo útil lo sabroso mezcla, enseñando al que lee y deleitando juntamente con arte y con ingenio. Este es el libro que la regalá ya a los libreros sordos que le venden. Este pasar al mar y ha conocido nombre de su autor. La corta vida extendida por largo terno siglo, bien es verdad que algunas faltas vemos que es razón disculparlas con buen celo, porque no todas veces dan las cuerdas el sonido que quiere de la mano el ingenio del músico, que tan en otras muchas también que deseamos nos muestre de grave, suena agudo el tono, mi siempre da en el blanco la saeta donde la diestra mano la apuntare así de los versos que en la mayor parte están compuestos con destreza y gala. Los pequeños lunares no nos ofenden que pudieron causar la negligencia o la naturaleza coco cauta, pues que será así el escritor de libros, aunque le enmienden siempre los que yerra cae en un mesmo error continuamente. Po hacer, por ventura, perdonadlo. Y el músico que siempre disonante toca una cuerda sin haber enmienda podrá por dicha, sin enfado oírse. De la misma manera es que los versos y arra, una vez lo tra, es insufrible y a querido se hace semejante del cual si acierta 3 o 4 veces en maravilli o no sin mucha risa y yo mismo colérico
Me indigno cuando veo que duerme el gran hornero, aunque es verdad que en un tan largo libro se puede sufrir algo. El sueño breve parezca la poesía, la pintura, la cual se mira alguna vez de cerca para que se descubra su lindeza, y así más te contente y más la goces. Otras veces también ha de mirarse desde más lejos para que te agrade una quiere ser vista, allá en lo oscuro, otra que resplandezca la luz clara cuando no teme el áspero juicio limitado del censor, severo de esta agradona vez plagada ciento, otras mil que se me agrada siempre mancebo, prudente de los mocos hermanos y mayor, aunque tu padre te haya enseñado en toda ciencia letes y por ti solo sepas lo que basta, escucha con cuidado esta palabra y teníate contigo en la memoria el medio tolerable en muchas cosas, el que éste alcanza suele ser loado el que aclara las dudas del derecho. Jureconsulto, amandos antiguos del que trata las causas y los pleitos que de orador es el oficio propio. Si es un poco mediano estará lejos de la excelencia del agudo mesara y tampoco sabrá tan totalmente hablar en todo cual causer el gaulo, mas también con aqués no son preciados y se estiman de mucho y se celebran, pero que los poetas sean medianos ni lo pueden hacer los altos dioses, ni el privilegio de los hombres graves, ni columnas antiguas, ni el linaje, porque como la arpa destemplada o cualquier instrumento que se tañe de entre las mesas del banquete alegre o el ungüento que tiene olor no bueno o el pimiento con sardo y miel mezclado fuenden gravemente las narices y los buenos oídos, porque pudo ser la comida buena sin aquesto. Así la poesía, que fue sólo para ayudar los ánimos ilustres y con grato deleite mejorarlos, si un poco se apartare de lo sumo, que en lo más hondo y se da forzoso diciendo no fuere muy perfecta, por fuerza ha de ser bien, y destorciada, porque no puede haber en esto medio del que no tiene de las armas. Uso de tienes en el campo de jugarlas, saliendas justas y torneos, y el que no es jugador de la pelota, ni de la fuerte barra, ni de trucos, estáse ocioso dentro de su casa por no dar ocasión que los corrillos apiñados de gente que le miran a los que la ve jugar se hayan juntado con mucha mofa corriente y rían, y el que nunca jamás supo hacer versos ni aprendió el arte de saber formarlos, osa fingirnos versos cada paso más por y es pues es ingenio libre y tiene de comer en abundancia, y se escapó de deudas y de trampas. Pedro, con todo esto, tú no quieras decir ni hacer lo que Minerva huye por hablar mejor tu entendimiento. Bien sé que sientes esto, y que fue siempre tu parecer al mío muy conforme, mas si otro tiempo hubieres algo escrito, entrégalo al juicio. Y la censura de las orejas doctas del gran Mecio le tu padre ni de las mías, si quieres 9 años, escondid en casa puestos los pergaminos en las casas, porque es muy bien que tengas tu licencia de enmenar lo que no hayas publicado, que la voz que salió una vez en público no puede recogerse ni negarse a los silvestres y salvajes hombres que con las muertes fieras se criaban y mantenían de viandas sucias, apartó con espanto de este vicio al sacro Orfeo, verdadero intérprete de los secretos de los altos dioses, y mereció por esto se dices que domo llaman los fieros tigres y leones rampantes carniceros también el gran Teranfión, que el castrí o fundó primero en la soberbia Tebas, se dice que movió las grandes piedras para aquel edificio con su canto y con el son de su laúd sonoro,
y que con blando halago las evaba, lugar do quería se pusiesen fueron preceptos del saber antiguo que éstos y otros que se les parecen como apartar lo que a cada uno toca más en particular y lo que es propio del público, y lo que es el profano de lo sagrado y culto de los dioses, prohibir no se junten torpemente los hombres y con cierto ni medida dándole su derecho a los casados, fundar lugares y esculpir las leyes en tablas. Do se vean y conserven de esta manera vino a ser honrado el nombre de poetas y sus versos después de estos el grande insigne Homero y el famoso tirteo a las batallas. Los ánimos movieron varoniles con el deseo de alabanza y gloria, y con la fuerza de sus versos graves, echábanse las suertes con los versos y con versos mostraban el camino seguro, y con los versos bien compuestos del favor de los reyes se buscaba con ellos, se inventaron tantos juegos y con ellos el fin de los trabajos por aquesto verás cuán poco. Debes tener vergüenza de seguir la musa poderosa en tocar la dulce cítara ni al dios Apolo y estrendulce canto. En todos tiempos hubo gran contienda, si serían mejores los poemas hechos por natural divino ingenio guardando del arte los preceptos. Yo digo que no entiendo. Aproveche sin abundante, ven al arte sola en el buen ingenio de preceptos falto. Porque de que estas la una en otra cosa pide la ayuda de la una otra, entre sí se conjuran como amigas. El mancebo que estudia con cuidado dará señal de su carrera y ganará de ella el deseado premio. Muchas cosas sufrió, padeció, mucho sudó, de un paso mucho frío y se abstuvo del vino y de mujeres, músico de flauta. Cuando tañe los piticos juegos ya aprendido y temió muchas veces al maestro. Agora, basta, que cualquiera diga, yo hago milagrosas poesías, el que a la postre quede sea sarnoso, que es para mí afrentoso ser postreros confesar con puro y sano ingenio que ignoro lo que nunca saber. Quisiera agora el que es poeta la ganancia llama al adolador y lisonjero como el que es pregonero en almoneda. A los que quiere veden a comprarla, la hace muy bien, pues tiene tal riqueza en heredades y dinero a cambio. Pero cierto el que solo busca, como esté bien sazonada, en la comida el tocino sin sal, y todo a punto, maravillarme ello. Si sabe o quiere fiar al pobre o defender su causa, librarle de trampas o escaparle si está enlazado entre los negros pleitos, o conocer al hombre verdadero y del que es mentiroso distinguirle, o saber estimar el buen amigo, estándole él ya de bienes abundante, tú a lo menos alguno te haya dado cosa de estima, o tú la diste a otro. Nunca los llames a juzgar tus versos cuando están muy alegres y gustosos, que es cierto que este tal al mismo punto dirá a voces muy bien él. Pondráse a recitar muy amarillo y mudará semblante a cada paso de la hunde puro contento de los ojos amigos y estilar hará el rocío, lanzará y con el pie batirá el suelo como las que se alquilan para entierros, hacen y dicen con dolor más grande lo que viene mejor a su propósito que los que sienten con verdad que lloran así. Y el adulador mejor se mueve y da de sentimiento más indicios que el que de corazón y verdad lo dícese que los reyes acostumbran cuando quieren probar al que desean poner en su amistad y su primanza con muchos masos de suaves vinos brindarle muchas veces por si acaso le sacaren del plecho algún secreto que confiaron de ellos
Y si he dicha, y salen así pensables por rindirnos, tú también, cuando hicieres un poema, no le muestres a aquellos que encubiertos están con la figura de raposas. Da tus versos a quien se habla, miradlos con ánimo sencillo y corregirlos como si recitases a quien diría alguna cosa de las que compones que dirá luego de amigo de mentad esto y aquello. Y si diceses, ya he probado dos y tres veces, y no haya cosa que pueda estar mejor, en lugar de eso te pediría lo borrases todo y volvieses al torno el mal pulido y mal torneado o no acabado verso, y si quisieses defender la falta que te decía, antes que enmendarla, no hablaría jamás otra palabra, ni tomaría en vano más trabajo, y te diría que tú amases solo y sin competidor tus mismas cosas el buen varón, y que es prudente sabio reprende los versos que no tienen más que sonido sin sentencias ni arte, y también culpará a los que son duros y a los que estén sin lustre y policía dará una raya con la pluma negra cercenada también ornamentos que fueren muy floridos y dafetazos y forzará se diga claramente lo que es dificultoso o muy escuro, los dichos tachará que son dudosos y apuntará lo que conviene moderarse un aristarco muy severo y no dirá como otros porque quiero ofender a mi amigo en pocas cosas y niñería de donaire y burla, porque estas burlas suelen dar en veras y ofenden mucho al que una vez mosaren es en opinión tuvieren poco buena que como del tocado de la lepra o de gota coral o de locura o castigado de diana airada. Así temen quedar huyendo lexos al poeta sin ánimo y cordura los hombres que son sabios y prudentes y los muchachos solos dan aplauso mientras revuelve los hinchados soberbios versos y de errores enos no se da de espantar si le acaece lo que suceder suele a que medias cazando. Si cae en alguno de yo, que, aunque con moces muchas diga, socorred vuestro amigo y ciudadano, no hay ninguno que cure de sacarle, porque si alguno intenta darle ayuda de una soga, y roja de que se asca, dice el otro, ¿qué sabes tú si quiso de su voluntad? De aquí caerse y no quiere salir ni aun escaparse. Yo lo diré y contaré la muerte del siglo poeta. Dios eterno que queriendo le tengan por Empédocles, se arrojó frío dentro letra ardiente. Pues si aquesto es así lícito y justo, será que mueran los poetas tales porque el que libra al que morir desea, lo mismo hace que si le matasen y tal vez, cuanto alguno tal hiciere del pelillo extremo de sacarle podrá hacerle hombre, ni quitarle el ansia de una muerte tan famosa, ni aun se echará de ver si hace coplas con sucio. Cenizas de sus padres como vio el triste videndral del rayo, contra sí por haber hecho un incesto de efectos, todos de un poeta loco, y tal es el que digo el más furioso, que, como un oso bravo, ya quebrado la saula, o arcel donde preso, estaba cuanto delante, topar esperanza bien así del enfadoso, recitante de matos versos al idiota y doctro, y a cuantos hay presentes desbaratra, hace que huyan de él como de infierno, y si por dicha alguno no se escapa del desdichado, coge entre sus manos, ahoga y mata con leer versos, aún no se aplacará su sed rabiosa, hasta que convertida en sanguijuela le chupe cuanta sangre el iste tiene, quedando de ella satisfecho el harto la atención,
Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada en una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y da todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización y animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.